El marido lleva a la amante a la fiesta de cumpleaños de su hijo, pero lo que su esposa hace frente a los invitados deja al marido infiel paralizado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Desde el exterior, la casa de Tamara y Julio era el reflejo de la perfección. Una residencia amplia, llena de luz y decorada con gusto, ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Las personas que pasaban por ahí veían a la familia en los eventos sociales o durante las salidas de fin de semana pensaban que habían alcanzado el éxito y la felicidad que muchos deseaban. Con 3 hijos, Emanuel, Rodrigo y la pequeña Rebeca, la familia parecía tenerlo todo. Pero dentro de esas paredes, las cosas no eran tan perfectas como se veían desde afuera. Tamara llevaba años desempeñando el papel de esposa y madre perfecta. Siempre había sido una mujer dedicada a su hogar, asegurándose de que sus hijos crecieran en un ambiente amoroso y bien cuidado. Julio, su esposo, había comenzado su carrera en el mundo empresarial de manera humilde, pero con los años logró construir un negocio próspero. Tamara siempre estuvo a su lado en los momentos más duros, apoyándolo en cada decisión y sacrificando su propio bienestar por el éxito de su marido. Sin embargo, las cosas habían cambiado drásticamente en el último año. Tamara lo sabía. Julio ya no era el hombre cariñoso y cercano de antes. Se había vuelto distante, absorbido por su trabajo y, al parecer, por algo más. Las excusas de las reuniones de negocios cada vez eran más frecuentes, y las salidas con amigos o viajes imprevistos comenzaron a despertar la sospecha en Tamara. Sentada en la sala una noche, Tamara reflexionaba sobre los últimos meses. Julio estaba de nuevo fuera de casa, con una excusa vaga sobre una reunión importante. Los niños dormían, y la casa estaba en silencio. Mientras miraba por la ventana, Tamara recordó los días en que Julio era más abierto con ella. Conversaban por horas sobre los desafíos de la vida, los sueños de futuro y sus hijos. Pero ahora todo eso parecía tan distante, como si se hubiera desvanecido en el aire. La certeza llegó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en el despacho de Julio, encontró un recibo de una cena en un restaurante caro. No era un lugar donde solieran ir juntos. Al principio, quiso convencerse de que era solo una comida de negocios, pero los detalles empezaron a acumularse. El perfume que olía en la ropa de Julio, los mensajes que él enviaba y recibía a altas horas de la noche, las salidas repentinas, todo comenzaba a señalar algo mucho más grave. La primera vez que vio a Samantha fue en una foto en el teléfono de Julio. No sabía su nombre entonces, pero la imagen de una mujer más joven y atractiva, sonriendo mientras compartía una copa con él, fue como una daga en el corazón de Tamara. Julio, que siempre había sido reservado con sus asuntos personales, había dejado esa foto en su teléfono como si no le importara que Tamara pudiera verla. Tal vez ya daba por sentado que ella nunca sospecharía de nada. Tamara, sin embargo, no confrontó a Julio en ese momento. Su instinto fue permanecer en silencio y observar. Decidió que no se precipitaría a hacer una acusación sin pruebas contundentes. Sabía que enfrentarse a Julio sin una estrategia podría ser desastroso, especialmente si quería proteger a sus hijos del impacto de lo que estaba sucediendo. Desde ese día, su vida se convirtió en una constante vigilancia. La rutina de la familia no cambió mucho. Tamara siguió cumpliendo con sus responsabilidades como madre, ayudando a Rebeca con las tareas escolares y apoyando a Emanuel y Rodrigo en sus actividades extracurriculares. Mientras tanto, Julio continuaba con su doble vida. Tamara lo veía entrar y salir de la casa como si nada estuviera mal, como si la vida siguiera su curso normal. Pero cada vez que él se alejaba, Tamara no podía evitar sentir que había una barrera invisible entre ellos, una distancia que nunca antes había existido. En su interior, la lucha de Tamara se intensificaba. Por un lado, estaba el amor que alguna vez sintió por Julio y el deseo de mantener a su familia unida. Pero, por otro lado, estaba la traición, la sensación de que todo lo que habían construido juntos estaba siendo destruido por la infidelidad de Julio con otra mujer. El dolor la carcomía,
Pero Tamara decidió mantener la calma. Sabía que, más allá de lo que ella sentía, tenía que actuar de manera inteligente. Sus hijos empezaron a notar que algo no estaba bien. Emmanuel, el mayor, de 18 años, ya era lo suficientemente maduro como para entender que su madre estaba cambiando. Un día, mientras la ayudaba a preparar la cena, Emmanuel decidió romper el silencio. «Mamá, ¿estás bien? Te veo muy callada últimamente», preguntó, mientras Tamara cortaba las verduras en la cocina. Tamara, sorprendida por la pregunta, intentó sonreír. «Estoy bien, hijo. Solo estoy un poco cansada. Eso es todo». Pero Emmanuel no quedó satisfecho con esa respuesta. «Papá está fuera todo el tiempo. ¿Algo no está bien entre ustedes?». La pregunta directa la desarmó. Sabía que no podía ocultar la verdad para siempre, pero tampoco quería involucrar a sus hijos en el dolor que estaba sintiendo. «No aún. Emmanuel, hay cosas que aún no comprendes. Solo quiero que sepas que siempre voy a protegerte a ti y a tus hermanos, pase lo que pase». Le miró a los ojos, dejando entrever el peso de la verdad que estaba llevando. Emmanuel asintió, entendiendo que no era el momento para más preguntas. Sin embargo, sabía que su madre estaba pasando por algo difícil, y él estaría ahí para apoyarla cuando llegara el momento. A medida que los días pasaban, Tamara continuaba investigando la infidelidad de Julio. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto que le proporcionó pruebas contundentes de la relación entre su esposo y Samantha. Las fotos, las fechas, los encuentros, todo encajaba perfectamente. Tamara ya no tenía dudas, y ahora su única preocupación era cómo enfrentarse a la situación sin que sus hijos sufrieran más de lo necesario. El cumpleaños de Emmanuel estaba cerca, y Tamara decidió que ese sería el escenario perfecto para su venganza. Una fiesta familiar, llena de amigos y conocidos, sería el momento ideal para exponer a Julio y su amante frente a todos. Mientras organizaba cada detalle de la celebración, sabía que estaba preparando algo más que una simple fiesta. Estaba preparando el desenlace de la farsa en la que se había convertido su matrimonio. Los días previos al cumpleaños de Emmanuel pasaron con una extraña calma. Tamara se enfocó en los preparativos de la fiesta, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Sin embargo, en su interior, el dolor y la ira seguían creciendo. Sabía que, mientras decoraba la casa y organizaba la lista de invitados, su esposo seguía viendo a Samantha sin ningún remordimiento. Julio actuaba como si nada estuviera mal, convencido de que su vida doble estaba perfectamente oculta. Esa noche, mientras revisaba algunos detalles de la fiesta en la sala, Tamara escuchó a Julio hablar por teléfono. Su tono era relajado, casi alegre, algo que no había visto en él en meses. Decidió no acercarse, pero su intuición le decía que la conversación no era de negocios. Durante semanas, había soportado en silencio las mentiras, las excusas y las ausencias de Julio, pero ya no estaba dispuesta a seguir ignorando la verdad. A la mañana siguiente, Tamara recibió el informe final del investigador privado. Era un sobre grueso, lleno de fotos y pruebas irrefutables. Lo miró durante unos segundos antes de abrirlo. Sabía lo que iba a encontrar, pero verlo en papel hacía que todo fuera aún más real. Imágenes de Julio y Samantha en cenas, caminando de la mano, incluso entrando juntos en un hotel. Las fechas y horas coincidían con las reuniones de negocios que él había mencionado en los últimos meses. Tamara sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. El dolor que había sentido al principio ya se había transformado en una determinación fría. Sabía que Julio la había traicionado, y ahora tenía las pruebas para demostrarlo. Pero no se apresuraría a enfrentarlo todavía. Tenía que esperar el momento adecuado, el escenario perfecto. Y la fiesta de cumpleaños de Emmanuel sería el lugar donde todo se revelaría. A lo largo del día, Tamara observaba a Julio con una mezcla de decepción y desprecio. Él seguía actuando con la misma confianza de siempre, sin saber que cada uno de sus movimientos ya había sido expuesto. Se comportaba como el esposo y padre perfecto, participando en los preparativos de la fiesta, preguntando por la lista de invitados y hasta sugiriendo algunas ideas para la decoración.
¿Estás emocionado por la fiesta de Emanuel?, preguntó Julio, mientras revisaba unos correos electrónicos en su teléfono. Sí, claro. Estoy segura de que será un día muy especial, respondió Tamara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Julio asintió, sin percibir el sarcasmo en las palabras de su esposa. La confianza que tenía en que Tamara nunca sospecharía de su aventura lo cegaba completamente. Esa misma noche, mientras cenaban juntos, Emanuel observó a sus padres en silencio. Aunque su madre no le había dado todos los detalles, algo en la atmósfera le decía que las cosas no iban bien. Tamara apenas hablaba, y cuando lo hacía, su tono era distante. Julio, por su parte, seguía concentrado en su teléfono, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Después de la cena, Tamara decidió hablar con sus hijos mayores, Emanuel y Rodrigo, sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Sabía que no podía seguir ocultándoles la verdad, y aunque le dolía arrastrarlos a esta situación, también sabía que era necesario. No quería que se enteraran de todo de la peor manera, cuando la confrontación sucediera en la fiesta. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Emanuel y Rodrigo estaban en la sala, mirando una película cuando su madre los llamó. «Necesito hablar con ustedes», dijo Tamara, con una voz firme pero serena. «Es algo importante». Ambos hermanos se miraron confundidos, pero siguieron a su madre hasta la cocina. Sabían que cuando Tamara hablaba en ese tono, algo serio estaba ocurriendo. «Quiero que sepan que lo que voy a decirles no es fácil para mí», comenzó Tamara. «Y sé que no es algo que deberían escuchar, pero es importante que lo sepan antes de que suceda». Rodrigo, el más joven de los dos, frunció el ceño. «¿Qué pasa, mamá?». Tamara respiró hondo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Sabía que una vez que empezara, no habría vuelta atrás. Su padre hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. «Su padre me ha estado engañando. Tiene una relación con otra mujer desde hace varios meses». La sala quedó en un silencio abrumador. Emanuel cerró los ojos, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Rodrigo, en cambio, se levantó bruscamente de su asiento. «No puede ser. Papá nunca haría eso», exclamó, incrédulo. Tamara lo miró con dolor. Sabía que Rodrigo tenía una relación cercana con su padre, y la noticia sería devastadora para él. Sin embargo, no podía seguir protegiéndolos de la verdad. «Lo siento, hijo, pero es verdad. No quiero que piensen mal de él, pero tampoco puedo seguir ocultándoles lo que está pasando». Emanuel, más maduro y consciente de la situación, tomó la mano de su madre. «¿Por qué no nos dijiste antes?». «Porque no estaba segura de cómo manejarlo», respondió Tamara, con una mezcla de tristeza y determinación. «Pero ahora lo sé. He estado recopilando pruebas, y en la fiesta de Emanuel, voy a confrontarlo delante de todos». Rodrigo, aún incrédulo, no podía aceptar lo que estaba escuchando. «Mamá, debe haber un error. Papá nos ama. ¿Por qué haría algo así? Eso es lo que me he estado preguntando durante meses». «Rodrigo», dijo Tamara, con lágrimas en los ojos. «Pero no hay error. Tengo todas las pruebas. Y ustedes merecen saberlo». La habitación quedó en silencio una vez más. Emanuel asintió, aceptando la decisión de su madre, mientras que Rodrigo, aunque aún dolido, no podía negar la firmeza en las palabras de Tamara. «Estaremos a tu lado, mamá», dijo Emanuel, mirándola con determinación. «No tienes que hacerlo sola». Rodrigo, después de unos segundos de silencio, finalmente asintió también. Aunque era difícil aceptar la realidad, sabía que su madre necesitaba su apoyo ahora más que nunca. A medida que el día de la fiesta se acercaba, Tamara se sentía más segura de su decisión. Había guardado silencio durante demasiado tiempo, y ahora era el momento de actuar. Mientras tanto, Julio seguía completamente ajeno a lo que estaba por venir. Confiado en su doble vida, no sospechaba que su esposa ya sabía todo y que el día de la fiesta
Su mundo iba a desmoronarse frente a todos los que creía tener bajo control. El día de la fiesta de cumpleaños de Emanuel estaba a la vuelta de la esquina, y con cada día que pasaba, la tensión en la casa de Tamara crecía. Mientras los preparativos avanzaban, Tamara no podía evitar sentir que se acercaba a una especie de clímax. El momento en que finalmente revelaría toda la verdad frente a Julio y a todos sus amigos estaba cada vez más cerca. En su interior, la mezcla de emociones, rabia, tristeza y determinación se intensificaba. Julio, por su parte, seguía actuando como si todo estuviera en su lugar. No había cambiado en lo más mínimo. De hecho, se mostraba más confiado que nunca. Organizaba llamadas y viajes con la misma despreocupación de siempre, como si la doble vida que había construido con Samantha fuera invulnerable. Tamara había decidido que no iba a confrontar a Julio antes de la fiesta. La humillación debía ser pública, frente a todos los que creían que la vida de la familia era perfecta. La fuerza de su plan radicaba en la sorpresa. Julio no lo vería venir, y eso le permitiría a Tamara tomar el control en el momento justo. El día anterior a la fiesta, Tamara hizo los últimos arreglos en la casa. Rebeca, la más pequeña de sus hijos, la ayudaba con los detalles de la decoración. Mientras colocaba globos y ajustaba la mesa de aperitivos, Rebeca notó el estado de ánimo de su madre. «Mamá, ¿por qué estás tan seria? ¿No estás emocionada por la fiesta?», preguntó la niña con curiosidad. Tamara forzó una sonrisa, acariciando el cabello de su hija. «Claro que estoy emocionada, Rebeca. Será una fiesta hermosa. Ya verás. Todos nuestros amigos estarán aquí». Rebeca sonrió, pero no parecía del todo convencida. Tamara la observó por un momento, preguntándose cómo la pequeña niña procesaría lo que estaba por suceder. Sabía que sus hijos mayores, Emanuel y Rodrigo, ya estaban preparados, pero no estaba segura de cómo Rebeca reaccionaría cuando la verdad saliera a la luz. Esa noche, mientras los niños dormían, Tamara reunió a Emanuel y Rodrigo en la sala para darles las instrucciones finales sobre el plan. «Mañana será un día importante», dijo, con la mirada fija en ambos. «Quiero que estén atentos. Julio va a llegar con Samantha, y cuando lo haga, me aseguraré de que todos sepan lo que está pasando». Emanuel asintió, mostrando la misma determinación que su madre. Rodrigo, aunque aún dolido, entendía la importancia de lo que iba a suceder. «¿Y qué pasa si papá niega todo?», preguntó Rodrigo, cruzando los brazos con preocupación. «No podrá negarlo», respondió Tamara, sacando el sobre con las pruebas. «Tengo todo lo que necesito para demostrar su traición. Las fotos, las fechas, todo. No podrá escapar de esto». Emanuel miró el sobre en silencio. Sabía que lo que su madre estaba a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. Pero también sabía que era necesario. Julio había traicionado a su familia, y era hora de enfrentarlo. «No te preocupes, mamá», dijo Emanuel, tomando la mano de Tamara. «Nosotros te apoyamos». Rodrigo asintió en silencio, aunque la tristeza seguía visible en sus ojos. Sabía que, aunque amaba a su padre, lo que había hecho estaba mal. Esa noche, los tres permanecieron en silencio, sabiendo que el día siguiente traería consigo una tormenta de emociones. Cuando la mañana del cumpleaños de Emanuel llegó, la casa se llenó rápidamente de vida. Los invitados comenzaron a llegar, trayendo regalos y sonrisas, mientras Tamara hacía su mejor esfuerzo para mantenerse tranquila. Salía a saludar a los amigos y familiares con la misma elegancia de siempre, mientras por dentro su corazón latía con fuerza. Sabía que en cuestión de horas, su plan se llevaría a cabo. Finalmente, Julio apareció en la fiesta, llegando con Samantha a su lado. Tamara observó cómo ambos entraban, luciendo relajados, como si no hubiera nada fuera de lo normal. Julio, confiado en su doble vida, saludó a varios invitados, sonriendo y abrazando a sus amigos. Samantha, por su parte, se mantenía un poco más distante, pero siempre a su lado. Tamara podía ver cómo los ojos de Julio se llenaban de orgullo cada vez que alguien admiraba a Samantha.
presentándola como una amiga y colega de trabajo. «Tamara», exclamó Julio cuando la vio acercarse. «La fiesta está increíble. Sabía que harías algo espectacular para Emmanuel». «Gracias», respondió Tamara, con una sonrisa que ocultaba sus verdaderos sentimientos. «Me alegra que te guste». Samantha, incómoda por la mirada de Tamara, se mantuvo a un lado, sin decir nada. Tamara la observó de reojo, preguntándose cuánto sabía realmente sobre la relación de Julio con su familia. Samantha sabía que era solo una más en la larga lista de amantes de su esposo. «¿Cómo está Samantha?», preguntó Tamara, dirigiéndose hacia ella con una cortesía helada. «Bien, gracias», respondió Samantha, con una sonrisa tensa. «Es un placer estar aquí». Los invitados seguían llegando, ajenos a la tensión que flotaba en el aire. Tamara, fiel a su papel de anfitriona, continuó saludando a todos, asegurándose de que nadie sospechara lo que estaba por suceder. Emmanuel, que había estado observando desde la distancia, se acercó a su madre. «¿Todo está listo, mamá? Cuando tú digas». «Tamara Oshintiyo». El momento se acercaba. Mientras los niños jugaban y los adultos conversaban en pequeños grupos, Tamara supo que era hora de actuar. Julio y Samantha estaban ocupados hablando con algunos amigos cercanos de la familia, completamente ajenos a lo que estaba por venir. Con una calma calculada, Tamara tomó el micrófono que estaba preparado para el brindis de Emmanuel. Los invitados se volvieron hacia ella, expectantes, esperando el discurso habitual de agradecimiento. «Quiero darles las gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó Tamara, con una sonrisa serena. «Esta fiesta es muy especial para Emmanuel, y me alegra que tantos amigos y familiares hayan podido acompañarnos». Julio, al escuchar a Tamara, dejó de hablar y se giró hacia ella, observando desde la distancia. Sonreía, pensando que era el típico discurso de agradecimiento que Tamara daba en cada ocasión especial. Pero entonces, Tamara cambió el tono de su voz. «Sin embargo, hay algo más que necesito decir hoy. Algo que todos deberían saber». El silencio se hizo en la sala. Los invitados dejaron de hablar y se volvieron hacia Tamara, expectantes. Julio frunció el ceño, sin comprender qué estaba sucediendo. Al mirar a Samantha, vio cómo la tensión crecía en su rostro. «Durante el último año», continuó Tamara, «he estado viviendo en una mentira. Julio, mi esposo, ha estado engañándome con otra mujer». La sala quedó en silencio absoluto. Los invitados no podían creer lo que estaban escuchando. Julio, completamente atónito, dio un paso adelante, intentando procesar lo que acababa de suceder. Samantha, a su lado, palideció, sabiendo que todo su mundo estaba a punto de desmoronarse. El silencio que llenó la sala tras las palabras de Tamara fue como un golpe inesperado para todos los presentes. La revelación de su infidelidad pública cayó sobre Julio como una carga imposible de ignorar. Su rostro, que minutos antes estaba lleno de confianza, se tornó pálido y tenso. Al otro lado de la sala, Samantha intentaba contener su respiración, sabiendo que había sido desenmascarada frente a todos. Los invitados, que hasta ese momento estaban disfrutando de la fiesta, se quedaron congelados en sus lugares, intercambiando miradas incrédulas. Nadie sabía cómo reaccionar ante lo que acababan de escuchar. Tamara había logrado captar la atención de todos y cambiar el rumbo de la celebración en un instante. Con una serenidad desconcertante, Tamara sostuvo el sobre con las pruebas en sus manos y lo levantó, mostrándolo a todos los presentes. «Este sobre», dijo, con una voz calmada pero firme, «contiene pruebas de la infidelidad de mi esposo. Fotografías, fechas y detalles de la relación que ha mantenido con otra mujer durante meses». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran profundamente entre los asistentes. «He guardado silencio por mucho tiempo, pero ya no más. Todos ustedes, amigos y familiares, merecen saber la verdad». Julio, sin poder contenerse, avanzó rápidamente hacia ella. Su voz sonaba desesperada, pero también incrédula. «Tamara, ¿qué estás haciendo?», dijo,
intentando sonar en control. Esto es una locura. Estás exagerando las cosas. Exagerando, respondió Tamara, clavando sus ojos en él. Julio, llevo meses observándote. ¿De verdad crees que esto es una exageración? ¿Crees que no tengo pruebas de todo lo que has hecho? La sala seguía en silencio. Los invitados no sabían si intervenir o simplemente seguir observando, pero la mayoría se quedó inmóvil, demasiado sorprendidos por la situación. Samantha, que hasta ese momento había intentado permanecer al margen, dio un paso hacia atrás, sintiendo como las miradas se volvían lentamente hacia ella. «Julio, no», murmuró Samantha, en voz baja, con el rostro lleno de pánico. «Esto no es lo que habíamos planeado». Julio intentó acercarse a su esposa, con la esperanza de calmar la situación. «Escúchame, podemos hablar de esto en privado. Esto no tiene por qué ser así, Tamara». Tamara mantuvo su postura firme. «¿En privado? ¿Después de lo que has hecho? No, Julio. Ya no hay nada que discutir en privado. Decidiste humillarme llevándola a esta fiesta. Decidiste mentirme durante meses. Esto es lo que te mereces». Samantha, sintiendo que la atención de los invitados se volvía hacia ella, intentó dar un paso hacia la salida, pero Tamara la detuvo con su mirada. «¿Te vas tan pronto, Samantha?», preguntó Tamara, con una sonrisa helada. «Quiero que todos sepan quién es la mujer con la que mi esposo me ha estado engañando. No es más que una joven que, como otras tantas antes que ella, ha caído en la trampa de un hombre que no respeta a nadie». Samantha sintió como las palabras de Tamara la aplastaban. Las miradas de los invitados la abrumaban y la vergüenza comenzó a teñir su rostro de un rojo intenso. Quiso responder, defenderse, pero no encontró las palabras. Estaba atrapada en una situación de la que ya no podía escapar. Esto no tiene nada que ver conmigo», intentó decir Samantha, con voz temblorosa. «Julio me dijo que las cosas entre ustedes habían terminado». «¿Eso fue lo que te dijo?», respondió Tamara, acercándose a ella. «Y tú, claro, le creíste, como tantas otras antes que tú». La joven amante no pudo contenerse más y se giró para salir de la casa. En su rostro se veía la humillación de haber sido desenmascarada frente a tantas personas, pero sobre todo, el dolor de darse cuenta de que para Julio, ella no había sido más que otra aventura. Mientras Samantha salía apresuradamente de la fiesta, Julio intentó detenerla, pero Tamara le bloqueó el paso. «Déjala ir, Dayo Tamara. Ya no importa. Lo que importa es lo que has hecho, lo que has destruido». Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos ya lo sospechaban, otros simplemente estaban sorprendidos por la valentía de Tamara al exponer la situación de manera tan pública. Sin embargo, todos podían sentir la devastación que había quedado en el aire. Emanuel y Rodrigo, que habían presenciado la escena desde el fondo del salón, caminaron hacia su madre, colocándose a su lado. Ambos sabían que este momento era clave, no solo para Tamara, sino para toda la familia. «Estamos aquí, mamá», dijo Emanuel en voz baja, colocando una mano en su hombro. Tamara asintió, agradecida por el apoyo de sus hijos. Sabía que este momento era difícil para ellos, pero también sabía que estaban juntos en esto. La traición de Julio había afectado a toda la familia, y ahora era momento de que él enfrentara las consecuencias. Con la cabeza alta, Tamara volvió a dirigirse a los invitados. «Les agradezco a todos por estar aquí hoy. No era mi intención convertir esta celebración en algo tan doloroso, pero ya no podía seguir ocultando la verdad. Ustedes han sido testigos de lo que realmente ocurre detrás de estas paredes, y es importante que lo sepan». Miró a cada uno de los presentes antes de terminar. Este es el final de una farsa que ya no podía sostener. Julio, aún en shock, no sabía qué decir. Su mundo se estaba desmoronando frente a él, y ya no tenía el control de la situación. Los amigos que antes lo admiraban ahora lo miraban con desprecio, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Algunos invitados comenzaron a irse en silencio, mientras otros se quedaron, sin saber qué hacer.
Tamara, por su parte, había logrado lo que se proponía. Había expuesto a Julio, no solo a su familia, sino a su círculo social. Lo había obligado a enfrentarse a la realidad de sus actos. Pero, aunque la venganza la había fortalecido en ese momento, también sabía que el camino por delante no sería fácil. Con la fiesta prácticamente disuelta, Tamara se acercó a sus hijos. «Es hora de que vayamos a casa», dijo, con una calma desconcertante. Emanuel asintió, tomando la mano de Rebeca, quien observaba la escena sin entender del todo lo que había sucedido. Rodrigo, aún dolido por la revelación, simplemente siguió a su madre y a su hermano. Cuando los últimos invitados se despidieron, dejando a Julio solo en el salón, la realidad lo golpeó con fuerza. La casa que había compartido con Tamara y sus hijos durante tantos años, que alguna vez fue su refugio, ahora le parecía extraña y vacía. Tamara y los niños se habían ido, y él quedó solo, con las consecuencias de sus decisiones. Mientras las luces de la casa comenzaban a apagarse, Julio se hundió en una silla, mirando al vacío. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, y que había perdido mucho más de lo que había imaginado. Después de la fiesta, la vida de Julio comenzó a desmoronarse de una manera que nunca había anticipado. La humillación pública que sufrió en el cumpleaños de Emanuel no solo destruyó su reputación entre sus amigos y colegas, sino que también lo dejó completamente aislado. Mientras Tamara y sus hijos volvían a casa juntos, Julio se quedó solo en el salón, procesando lo que acababa de suceder. La imagen de su esposa, firme y decidida al exponer su infidelidad, lo atormentaba. Nunca creyó que Tamara fuera capaz de una acción tan drástica, y eso lo había dejado completamente vulnerable. En los días que siguieron, todo cambió. Samantha, la joven amante con la que Julio había compartido tantos momentos furtivos, desapareció de su vida casi de inmediato. Humillada y avergonzada por lo ocurrido en la fiesta, no tardó en renunciar a su puesto en la empresa de Julio y en alejarse de él. Para Samantha, Julio había sido su conexión con una vida de lujo y oportunidades, pero una vez que perdió su poder y estatus, no le quedó más remedio que huir. Una mañana, mientras Julio revisaba su teléfono esperando algún mensaje de Samantha, se dio cuenta de que lo había bloqueado en todas las redes sociales. Había intentado llamarla varias veces después de la fiesta, pero Samantha no quería saber nada más de él. Para ella, Julio ya no representaba una figura de poder ni un hombre capaz de ofrecerle el mundo que había soñado. Con el caído en desgracia, simplemente lo había dejado atrás. La pérdida de Samantha, sin embargo, fue solo el comienzo del colapso. A medida que la noticia de la infidelidad de Julio se extendía por los círculos sociales y profesionales, las personas que antes lo respetaban comenzaron a distanciarse. Sus colegas en el mundo de los negocios ya no lo miraban con admiración. Lo veían como un hombre débil y deshonesto, que no solo había traicionado a su esposa, sino que había dejado que sus problemas personales se convirtieran en un espectáculo público. En el trabajo, las cosas no iban mejor. Aunque técnicamente seguía siendo el dueño de su empresa, su posición ya no era la misma. Tamara, que siempre había sido una mujer discreta y que prefería mantenerse en segundo plano, ahora tomaba las riendas de varias decisiones clave de la compañía. Con la imagen pública de Julio completamente destruida, los inversores comenzaron a dudar de su capacidad para dirigir la empresa, lo que le daba a Tamara una oportunidad única para fortalecerse en el negocio. Julio, que alguna vez había sido el hombre que tomaba todas las decisiones, ahora necesitaba la aprobación de Tamara para cada paso que daba en la compañía. «Esto no puede seguir así», dijo Julio una tarde, cuando decidió confrontar a Tamara en su oficina. «Sé que cometí errores, pero esta es mi empresa. No puedes dejarme al margen de todo». Tamara, que estaba sentada revisando unos documentos, lo miró con una calma que a Julio lo ponía cada vez más nervioso. «Tu empresa», respondió ella, sin levantar la vista de los papeles. «Te recuerdo que todo lo que lograste lo hicimos juntos, pero decidiste destruirlo por tu cuenta. Si ahora tienes que rendir cuentas, Julio, es porque ya no eres el hombre en el que la gente confía».
Julio, sintiendo que no tenía salida, intentó apelar a su lado más vulnerable. Sé que lo arruiné, Tamara, pero quiero cambiar. Quiero hacer las cosas bien, contigo, con los niños. Solo necesito una oportunidad. Tamara dejó los documentos a un lado y lo miró directamente a los ojos. ¿Una oportunidad?, repitió ella, con un tono firme. Julio, tuviste más de una oportunidad. Yo te di mi confianza, te apoyé durante años, y lo que hiciste fue traicionarme. No hay nada que puedas hacer ahora para cambiar lo que ocurrió. Julio bajó la mirada, incapaz de encontrar una respuesta. Sabía que Tamara tenía razón. La había traicionado de la peor manera, y aunque intentaba redimirse, todo lo que había construido se estaba desmoronando. Sabía que ya no había vuelta atrás. En los meses que siguieron, Tamara consolidó su posición tanto en el negocio como en su vida personal. Los inversores comenzaron a confiar en ella como la verdadera líder detrás del éxito de la empresa, y bajo su dirección, el negocio floreció. Mientras tanto, Julio, que solía ser el centro de todo, se convirtió en una figura casi irrelevante dentro de la compañía. Cada propuesta que hacía, cada idea que tenía, necesitaba ser aprobada por Tamara. Su vida profesional, que antes era su mayor orgullo, ahora dependía completamente de la mujer a la que había subestimado durante tanto tiempo. En su vida personal, las cosas no eran mucho mejores. Los amigos que alguna vez lo rodearon lo dejaron de lado. Julio ya no era el hombre exitoso y carismático que todos admiraban. Ahora era solo un hombre derrotado, atrapado en las consecuencias de sus malas decisiones. Una tarde, mientras estaba solo en su oficina, Julio recibió un correo electrónico de un antiguo amigo. Era alguien que había sido cercano a él durante años, pero que, después de la revelación de la infidelidad, había mantenido la distancia. El mensaje era breve, pero sus palabras lo golpearon con fuerza. Lamento lo que te ha pasado, Julio, pero si hubieras valorado lo que tenías, quizás no estarías en esta situación. Lo perdiste todo porque nunca te diste cuenta de lo que realmente importaba. Julio dejó el teléfono a un lado y se quedó en silencio. Las palabras resonaban en su mente. Durante años, había perseguido una vida llena de lujos, poder y aventuras. Había creído que siempre tendría el control, que podía hacer lo que quisiera sin sufrir las consecuencias. Pero ahora, todo eso había desaparecido. Lo había perdido todo. Y lo peor de todo es que sabía que había sido por su propia culpa. Tamara, por su parte, seguía adelante con su vida. Aunque los días posteriores a la confrontación fueron difíciles, encontró en sus hijos el apoyo que necesitaba. Emmanuel, Rodrigo y Rebeca se unieron a ella de una manera que nunca antes habían hecho. La traición de su padre los había afectado profundamente, pero también los había acercado a su madre. Tamara había recuperado su dignidad, y ahora caminaba hacia un futuro lleno de posibilidades, lejos de las mentiras y traiciones que marcaron su pasado. Julio, en cambio, debía enfrentarse a una vida solitaria, con la amarga reflexión de que sus decisiones egoístas lo habían llevado a la ruina. La imagen del hombre exitoso y respetado que alguna vez fue ya no existía, y la única persona que había podido salvarlo era también la que lo había dejado atrás. Los meses que siguieron a la fiesta de cumpleaños de Emmanuel no fueron amables con Julio. Cada día que pasaba se enfrentaba a las duras realidades de las consecuencias de sus actos. Lo que alguna vez fue un hombre seguro, rodeado de poder y de una vida cómoda, ahora se había convertido en una sombra de sí mismo, observando cómo todo a su alrededor se desmoronaba lentamente. Tamara había dejado claro desde el principio que no habría vuelta atrás para ellos. No aceptaría sus disculpas ni permitiría que él siguiera formando parte importante de su vida. Desde el momento en que reveló su infidelidad delante de todos, se encargó de marcar la distancia emocional y práctica entre ellos. Mientras ella prosperaba, Julio se hundía cada vez más en su soledad. El trabajo, que una vez fue su refugio, se convirtió en una pesadilla constante. Su puesto dentro de la empresa, que alguna vez lo había llenado de orgullo, ahora era irrelevante.
Todo lo que hacía debía pasar por el filtro de Tamara. Cualquier decisión, idea o propuesta que intentara implementar dependía del visto bueno de ella. Se había convertido en un subordinado dentro de su propio imperio, y ese golpe a su ego era casi insoportable. Tamara no buscaba venganza en su relación laboral con Julio. Simplemente tomaba las riendas de la empresa de manera efectiva, asegurándose de que cada decisión fuera en beneficio de la compañía y de sus hijos. Pero para Julio, ese control constante se sentía como un recordatorio de su propia incompetencia y de cómo había desperdiciado lo que más importaba en su vida. Una tarde, después de una larga reunión en la oficina, Julio se acercó a Tamara en su despacho. Era una de esas raras ocasiones en las que tenía la oportunidad de hablar con ella en privado. Sabía que no lograría cambiar lo que había sucedido, pero tenía la necesidad de intentar redimirse de alguna manera. «Tamara, sé que no tienes razones para creerme», dijo Julio, con un tono de voz más humilde que el que alguna vez había tenido. «Pero quiero que sepas que lo siento. Sé que arruiné todo, a ti, a nuestra familia. Si pudiera retroceder el tiempo, haría las cosas de manera diferente». Tamara lo miró desde el otro lado de la mesa. Sus manos descansaban sobre unos documentos. Parecía tranquila, serena, pero sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. Había amado a Julio en algún momento. Había creído en su promesa de una vida juntos. Pero todo eso ya era parte del pasado. «Julio», respondió ella, con una calma que contrastaba con la gravedad de sus palabras. «Lo que pasó no se puede cambiar. No se trata solo de pedir disculpas, se trata de que destruiste la confianza que teníamos. Lo peor de todo es que, al final, ni siquiera te diste cuenta de lo que realmente importaba». Julio asintió, sabiendo que Tamara tenía razón. Había sido egoísta, ciego ante todo lo que ella y sus hijos representaban. Todo el poder, el dinero y las aventuras que había perseguido no significaban nada en comparación con lo que había perdido. «Solo quiero que sepas que, aunque no lo parezca, me arrepiento», insistió Julio, con la esperanza de que sus palabras tuvieran algún efecto en ella. Tamara lo miró durante unos segundos antes de hablar de nuevo. «No dudo que te arrepientas, Julio, pero eso no cambia lo que pasó ni cómo me siento ahora. Durante años me subestimaste. Creíste que siempre estarías un paso adelante, que podrías vivir esa doble vida sin consecuencias. Pero mira dónde estamos ahora. Tú lo perdiste todo, y yo». Hizo una pausa, como si meditara sus siguientes palabras. «Yo he encontrado la manera de seguir adelante sin ti». Esas últimas palabras golpearon a Julio con más fuerza de lo que esperaba. Sabía que no había vuelta atrás, pero escucharlo de boca de Tamara lo hacía más real, más doloroso. Todo lo que él había dado por sentado durante años, todo lo que había subestimado, lo había dejado solo y vacío. Mientras Tamara volvía a concentrarse en los papeles de su escritorio, Julio se dio cuenta de que su vida con ella había terminado definitivamente. No habría reconciliación, no habría segundas oportunidades. Tamara había tomado el control de su vida y había dejado atrás las mentiras y traiciones que la mantenían atrapada. En su vida personal, las cosas no eran diferentes. Los amigos de antes lo evitaban. Los hombres con los que solía compartir momentos de camaradería y éxito en los negocios ahora lo miraban con lástima o desprecio. Sabían lo que había hecho, y ninguno de ellos quería asociarse con alguien cuya reputación estaba tan manchada. Samantha, por supuesto, ya no estaba. La joven amante había desaparecido de su vida apenas supo que Julio ya no tenía el poder ni el prestigio que una vez tuvo. Se fue en busca de nuevas oportunidades, de alguien más que pudiera proporcionarle el estilo de vida que ella deseaba, dejando a Julio solo con sus pensamientos y sus errores. Con el tiempo, Julio se dio cuenta de que no había forma de arreglar lo que había roto. Tamara había sido más fuerte de lo que él nunca imaginó, y mientras él había caído en sus propias trampas, ella había encontrado la manera de renacer. Sus hijos, aunque lo respetaban como su padre, se habían distanciado emocionalmente de él. Sabían lo que había hecho, sabían cómo había herido a su madre, y aunque lo seguían viendo de vez en cuando,
La relación ya no era la misma. Tamara, en cambio, prosperaba. Se había convertido en una de las empresarias más respetadas del país, y bajo su liderazgo, la empresa florecía. Sus hijos la apoyaban en todo, y la familia se mantenía más unida que nunca. La traición de Julio había causado un gran dolor, pero también había fortalecido los lazos entre Tamara y sus hijos. Juntos, enfrentaban el futuro con esperanza y determinación. Julio, en su soledad, reflexionaba cada día sobre sus malas decisiones. Sabía que había tenido una vida perfecta, una familia que lo amaba, una esposa que lo apoyaba incondicionalmente. Pero lo había tirado todo por la borda en busca de algo superficial y efímero. Ahora, solo le quedaban sus recuerdos y la amarga realidad de que había perdido todo por su propio egoísmo. Tamara, por su parte, había logrado algo mucho más importante que la venganza. Había recuperado su dignidad, su libertad, y había demostrado que no necesitaba a Julio para ser feliz. Su vida, aunque marcada por el dolor del pasado, estaba llena de posibilidades. Había cerrado ese capítulo y estaba lista para escribir uno nuevo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides de suscribirte y darle me gusta al vídeo. Hasta luego.